mi esposa era muy difícil y muy chistoso. ¿Cómo es la forma de comer en Irán? Comentas, Mariam, que una parte es sentarse a veces en el piso. Sí, la mayoría de las partes sí es sentarse en piso, se come, como le digo, todas las casas en Irán tienen alfombras y nadie entra a las casas con zapatos. Es prohibido. Ah, claro. ¿Sí? Entonces, sí, la gente se puede sentar en el suelo y ahí le ponen una manta grande, pero se siente como, se hacen como yoga. Que para mi esposa era muy difícil y muy chistoso como él, pobrecito, ya estaba esforzando a sentarse en el piso porque nosotros desde pequeña ya estamos ahí, estamos acostumbrados, no está tan fácil sentarse en el piso, pero sí. Y uno así truena, ¿no? La knack, así. Sí. No, sí está cañón, ¿eh? Sí me ha pasado luego, como justamente también en el yoga, ¿no? Si lo empiezas más tarde, como dices, ¿cómo le hacen? O sea, es muy difícil. Sí, pero con práctico se puede, no está tan difícil. Puedes escuchar música de cualquier tipo en Irán. Hay tribus urbanas, como por ejemplo aquí los metaleros, los punks, etcétera, ¿no? Los emos, etcétera. Cholos, buchones, dicen. Eso es muy norteño, pues. Bueno, los buchones. Bueno, también. Esa camisa también es como, mira, buchona, pero luego traigo mi trip. ¿Hay tribus urbanos? Bueno, hay una parte de la música que está afuera de Irán que es como exiled. ¿Cómo se dice? Que está exiled, que están... Ah, como en el exilio, pues. Sí. Que esos grupos, esa gente cantando, no sé qué, que cuando pasó esa revolución islámica ya todos salieron. Ok. Entonces, hay una parte de la música que están afuera de Irán. Hay otras partes que ya están adentro de Irán. Mira, Irán tiene muchas variedades de étnicos. En el noroeste de Irán viven los turcos. En oeste viven los kurdos. En el sur viven los árabes. ¿Cómo se dice? En suroeste viven los baluchíes. En noroeste viven los turcamanes. Entonces, por tanto, eso es que hay dialectos, hay diferentes culturas y eso, hay muchas variedades del tipo de música, que hay gilaki, hay bandari, hay turkish, y es un poco diferente a turcos de Turquía, y también hay de kurdos, y nos encanta bailar y tenemos muchas variedades de música, de bailes. La verdad somos gentes alegres, no se ven en las noticias y eso, pero sí existen. Y pues hay rap, existen, hay pop, existen, hay músicas tradicionales que usan unos instrumentos. Irán tiene muchos sobre poetas grandes como Rumi, como Hafez, como Sadi, todo estos que ya tienen las poetas muy famosas, que las músicas tradicionales usan sus poetas esos Rumi y esos poetas, y que hacen en sus músicas. Pero existen variedades bastante, mucho. Ok. ¿Y de tribus urbanas como los punks, metaleros, por ejemplo, en una ciudad tan enorme como Teherán, también a veces los ves o es algo muy difícil de detectar, digamos? Deben de... ¿cómo se dice? Seguir reglas, unas reglas. Si pueden seguir unas reglas que le da el gobierno, por la que le da el Estado, que le da el Estado, ya pueden tener sus conciertos, sus músicas y eso. Si no pueden hacer en público, no pueden tener conciertos. Y otra cosa es que en Irán las mujeres no pueden cantar. ¿No pueden cantar? No, es prohibido. Es prohibido cantar. Entonces, si ves un cantante mujeres iraníes,
100% ya están afuera de Irán, esos exiliados. Ok. Pero, por ejemplo, si, no sé, mañana yo caminara por Teherán, Ajá. ¿qué tan probable es que vea un metalero, un punk, un emo? Hay alguien como de, pues sí, de una tribu urbana, como que lo vea en el metro, no Sí, sé. hay Ok. bastante. Teherán es, fíjate que Teherán es una ciudad muy moderna, Ujú. que los jóvenes son como los jóvenes de aquí, son, le gusta luchar, le gusta hacer esfuerzo y eso, y le gustan, sí, tú puedes ver en cualquier parte de la calle, puedes ver, quizás en pueblos que son más Claro. tradicionales, más religiosos, no se vea tanto, Claro. pero en ciudades grandes como Teherán, Tabriz, Shiraz, Isfahan, todo eso sí se puede ver. Ok, órale. ¿Es seguro viajar a Irán? ¿Tú qué dirías? Es muy seguro. Sí. Es muy seguro viajar a Irán. Primero que nada, la gente iraní los encanta los extranjeros. ¿Así? Yo escuché muchísimas historias que, por ejemplo, de cicloturistas que viajaban por Irán. Por ejemplo, esa plataforma Warm Showers que te digo, pues la gente buscan en diferentes sitios si hay algún anfitrión que pueden ir a su casa. Y decían los ciclistas que en Irán no necesitamos usar en plataforma porque andamos en carretera, la gente en carro ya se paran ahí y te ofrecen té, te ofrecen frutas, te ofrecen agua y dicen, ven a mi casa, quédate en mi casa, y la gente le encanta extranjeros. Además que hay tantas noticias al contra de Irán, Claro. y la gente iraní, y eso la gente no le gusta que la gente del extranjeros vea la realidad. Entonces, 100% seguro viajar por Irán. Quieren demostrar lo contrario, pues. Exactamente. Okay. ¿Le gusta el fútbol a los iraníes? Sí, ¿verdad? Le encantan. Sí, le encanta. Lucha libre. Lucha libre que... Como grappling. Ajá, sí. Ese y... No la lucha libre mexicana con la máscara, ¿no? No, entonces estoy diciendo mal pero la palabra. Es grappling, no, sí, como los portugueses en Brasil también. No, eso es que lucha. Llaves, pues, o sea, de... Ándale. Sí, eso. Ya. Eso, lucha y voleibol es muy... También. Sí. ¿Tu esposo viviría en Irán? Fíjate que por problemas diplomáticas, políticas y economía que ahora cada vez está más difícil por sanciones que hay, por dificultades económicas en Irán, cada día es más. Puedo decir, por ejemplo, paso menos en Latinoamérica para que la gente pueda un poco entender más la situación. Podemos decir como Argentina, que está devaluando el dinero cada día. Todavía no está al nivel, por ejemplo, como Argentina se puede decir. Venezuela se puede decir. Aunque Irán tiene muchos recursos naturales, tiene petróleo, tiene gas natural y eso, pero las sanciones cada vez están debilitando más al país y la gente. Claro. Entonces, por esas razones, creo que no. ¿Cómo le hiciste para andar con un mexicano? Si para andar con una musulmana se debe ser musulmán. Bueno, eso está suponiendo qué tan cierto es. ¿Es un mito o no es un mito? Es una realidad. Es una realidad. En Irán, las reglas es así. Cuando una mujer musulmana quiere casar con un hombre que no es musulmana, el hombre debe de convertir a Islam. Pero si el caso es diferente, un hombre musulmán quiere casar con una mujer extranjera que no es musulmana, la mujer no tiene obligación. Entonces, sí, en ese caso, mi esposo se convirtió. Se convirtió a Islam.
pero ninguno de los dos somos practicantes. Okay. Entonces, Una formalidad. bueno, sí. Okay. Y así hay muchas gentes, la verdad, no soy la única. Ok, que lo hicieron por amor, pues, y Sí es. en Irán existe la comunidad LGBT. En escondido, no, en público no, Ujú. no está aceptado, no está aceptado y no puede. Solo en secreto. Ujú. Las fiestas dependen mucho de familia, de Ujú. tradiciones, de cuál parte de Irán es una ciudad grande, chiquito, todo esto. Pero sí existen, por ejemplo, la boda mía y la boda de mi hermana era completamente diferente porque ella casó con una familia más o menos religiosa y Ujú. tradicional. Ok. Y su boda era que las mujeres y los hombres estaban separados en la boda. Ok. O sea, en dos salones diferentes. Bueno, al final de la boda ellos hicieron, porque son jóvenes y no son tan como su familia del esposo, al final hicieron así mixtos y una hora de ahí todos jóvenes juntos. Pero en mi boda, que tampoco era grande, todos desde el principio éramos juntos. Ujú. Entonces, hay de todos. Ok. Se puede ver bodas separadas y bodas mixtas. Ok. Sí. Y pues no hay alcohol. No hay alcohol. No. No. Secreto podría ser, En pero secreto. en público no. Eso también me ha tocado, ¿eh? O sea, que una vez fui a una fiesta y pues sí había alguito, pero ya luego el tío dice, "Ay, es que ahí en el coche, ¿no? Sí. Yo traigo un tequila, ¿no?" Ya Ajá. luego iban al estacionamiento y ahí tomaban el tequila y ya luego regresaban. Sí, de hecho, mucha gente de Irán, primero que yo vine a México, me preguntan, oye, ¿has probado tequila? ¿Y si has probado Todos tequila? saben. Sí, no me gusta tanto. Para mí me parece muy fuerte el sabor. Mezcal me gusta más. Ah, es que el mezcal Sí, es la onda. mezcal me gusta. Pero es sorprendente que casi todos conocidos ya preguntan, la primera cosa que, oye, ¿has probado tequila? Claro. Sí, no, es creo que el producto par excellence de México en el mundo, ¿no? O sea, Sí. aquí en los comentarios yo sé que los persas eran grandes guerreros según los textos en la antigüedad. Bueno, en general creo que pues la cultura persa, ¿cuántos miles de años tiene? O sea, Sí, ya, muchísimos años. Sí, es que sí eran guerreros, sí se puede decir. Hay un dicho que dice, los persas vienen de esos, ¿cómo se dice? Tribus arios. Ajá, sí. Podría ser del mismo arios del alemanes, ¿verdad? Pues de ahí llega, o sea, justamente Sí. llegó la ideología, ¿no? De los arios, incluso, pues sí, los que estaban muy enfocados en eso, ¿no? Que eran los nazis, pues ellos reconocían que los arios venían de Irán, pues. Ajá, de Aria. De hecho, Aria es del Arios, que Ujú. viene en persa. Y hubo tiempo que el Imperio Persa estuvo muy grande en todos los países del alrededor de Irán, que ahora el actual Irán, que era el corazón del Imperio Persa, pues todo eso se incluían dentro del Irán. Ujú. Y eso, pues, sin, ¿cómo se dice? No se podía hacer sin guerras, creo. Claro. Sí. Se pregunta si hay alguna religión autóctona o antigua en Irán que se siga practicando. Yo me imagino que dice fuera del Islam chiita, ¿no? Sí. Sí. ¿Respetan esas religiones como herencia cultural? ¿Cómo es la onda? En Irán sí, ahora las mayorías son musulmán chiita, Ujú. pero existen minorías de varias religiones, que el más antigua es
zoroastrismo, que sí, es muy antigua religión, que todavía existen los practicantes, que la mayoría viven cerca de una ciudad que se llama Yazd. También existen cristianismo, también judismo, también los musulmanes sunitas, pero sí, muy minoría. Y existen varias celebraciones que vienen del anti-islam, que es relacionado con zoroastrismo. Por ejemplo, en Irán nosotros celebramos todo el país, no importa, son turcos, son kurdos, todos estamos de acuerdo con celebrar Nowruz, que es el año nuevo persa, que es 21 de marzo. ¿Nowruz es? Nowruz. Es sí. interesante porque creo que en kurdo es Nevros, ¿no? O algo así. Se dicen en diferente porque en Irán, en Afganistán, creo que Turkmenistán, en varios países que se celebran Nowruz, que en Irán, por ejemplo, no mucha gente, excepto de esos cristianos que existen en Irán, celebramos el Año Nuevo Occidental. Tenemos nuestro calendario persa, que es el equinoccio del primavera. Claro, el 21 de marzo. 21 de marzo, cada año tiene su hora exacta. Que se celebra esto, y en todo el país se celebra eso, que ese de origen de este año nuevo es zoroastrismo. También existen otras celebraciones, que es una noche muy larga que es antes del invierno, la última noche larga, la más larga antes de empezar el invierno, que se llama Shabe Yalda, que también ahí se come frutas, leen poesías, la gente, la familia se juntan todos. Es muy bonita, la verdad. Sí, esos dos celebraciones muy grandes son del zoroastrismo que viene. Y hay algunas tradiciones que antes de Nowruz todo también los iraníes hacen. Y todo eso es antes de Islam que se celebra. Sí, todavía hoy el día se celebra. Y ahí el gobierno no ni intenta interferir. Porque, no, pues es que es una parte de la cultura, no se puede.